Sí, justamente ahora en octubre ha salido el informe anual, el informe AROPE, que explica la situación en cuanto a pobreza y riesgo de exclusión en Navarra, ¿no? Da los datos y un año más los datos han empeorado en todos los indicadores que recoge este estudio. El estudio AROPE lo que indica es las personas que viven en riesgo de exclusión social, y quiere decir que son personas que por carencias de derechos, de recursos y de capacidades básicas no pueden acceder a una participación plena en la sociedad en la que viven, ¿no? Y aquí lo que recoge es la tasa de pobreza, que quiere decir las personas que viven en las unidades de consumo que viven por debajo de los 900 euros mensuales. En Navarra ya estamos en el 14% de personas, son 93.000 personas en Navarra que viven bajo el umbral de pobreza. En el 2008 eran 36.000, me parece importante indicarlo porque vamos aumentando de manera muy llamativa. También recoge las personas, o sea, la carencia material y social. Quiere decir, cómo te enfrentas tú a situaciones de imprevistos, si puedes acceder eso, a un gasto imprevisto en tu día a día, si puedes mantener la temperatura de la vivienda en invierno a una temperatura ambiente, o si tienes retrasos en los pagos de hipotecas, de hipoteca, de alquiler, cualquier cosa relacionada, cualquier pago relacionado con la vivienda. Pues estamos ya en un 12% de personas que no pueden tener la temperatura adecuada en su vivienda, que tienen retrasos en los pagos, y un 20% de personas, no, un 27% de personas que no pueden afrontarse a imprevistos. Entonces, y luego, por último, también recoge el empleo activo de la vivienda, ¿no? Si en la unidad familiar se trabaja menos del 20% del potencial de empleo, eso quiere decir pues, que tienes un indicador de empleo muy bajo, y también está recogido dentro, te pone en riesgo de exclusión social. Y en Navarra estamos también en el 7,9%. Entonces, es importante tener en cuenta que la pobreza es una consecuencia de un problema estructural que tiene muchísimas dimensiones, es multidimensional y multicausal, y que hay que abordar todo esto desde unas políticas activas y pasivas para poder reducir todos estos porcentajes que cada vez, como decimos, son más elevados. Un pequeño apunte, sí que creo que es importante hablar de la pobreza no como si fuera un fenómeno meteorológico, ¿no? Que muchas veces existe la tendencia a hablar de la pobreza como la pobreza, de la desigualdad en general, como si fuera un fenómeno meteorológico, y creo que es importante señalar que es fruto de una cuestión estructural, de un sistema que se basa en la dominación, ¿no? en el enriquecimiento de unos pocos sobre el empobrecimiento de la mayoría, y que es ahí donde creo que hay que poner el foco del debate. Al hilo de las realidades que nosotros tenemos en Jakitoki, lo digo en un doble sentido, ¿no? Para señalar que las salidas a estas situaciones no van a ser jamás individuales, ¿no? Tienen que ser colectivas, y el estar en una situación de empobrecimiento tampoco es una cuestión de culpa individual, ¿no? Sí. Que muchas veces se nos hace creer que hemos acabado en estas situaciones por errores propios o por cuestiones personales, ¿no? Me parece que hay que poner el objetivo ahí, ¿no? En lo sistémico de la historia, y que hasta que no le demos la vuelta y generemos otro sistema que se base realmente en el bienestar colectivo por encima del beneficio de unas pequeñas élites, es imposible darle la vuelta. Y una vez que estás ahí es un poco complicado salir a flote, porque si te das cuenta, en parte la población también, un poco migrante, también hace parte de la mayoría de la pobreza que hay en España, pero eso se debe también a las fallas que hay en las leyes. La inmigración en parte tiene el 100% o el 90% la culpa. Sus leyes son muy demoradas en los procesos de cada quien, diferentes procesos. Para poderte empadronar también es un proceso muy grande, y eso genera que una persona que viene de su país dejando por X o Y motivo una estabilidad, lo que sea que haya dejado por venir acá a buscar una mejor situación económica, una vez llega acá se bloquea su ganas de trabajar, de salir adelante, ¿sabes? Por no tener documentos o por no poder obtener la capacidad de un trabajo estable. Y cuando lo puedes conseguir,
la gente lo que hace es explotarte económicamente, pues decirlo, te pagan una miseria por nada y eso genera un poco más tu pobreza actualmente. Si las políticas de aquí cambiaran un poco y las leyes fueran un poco, el proceso de las leyes fueran un poco más cortas, en el sentido de que no tienes que esperar 2 años para poder obtener un permiso de estudio o un permiso de residencia y trabajo, las personas que llegaran aquí empezarán a trabajar desde el momento cero, por decirlo. Es un pase excepcional, por decir, viene esta persona por desplazamiento forzado de su país, no puede estar allá. Esta persona hay que hacer una excepción con ella y darle un permiso de trabajo o de residencia, algo por decirlo así. Y verás que un poco la pobreza va saliendo. Es mi modo de pensar porque las leyes están aquí un poco muy dispersas. Hay sitios que tú vas y te empadronan un 2x3. Hay sitios que tú vas y las leyes salen un poco más. Pero en Navarra es muy difícil hacer un proceso. Yo creo que en el día a día en Aritu sí que se ve claro, por ejemplo en la realidad sobre todo del sindicato de vivienda, que viene relacionado con la cuestión de la ley de extranjería, con la cuestión de la migración y con lo que ha comentado aquí Idoia también. Al sindicato se acercan muchas madres, mujeres, madres monomarentales, familias monomarentales, etcétera, que la cuestión ya no solo está, o sea, junto con la cuestión de clase, digamos, que ha señalado Amech, también tiene una cuestión muy fuerte con la cuestión colonial o la cuestión de raza, de migración, muy fuerte, y yo creo que con la cuestión también de género, que atraviesa a muchas familias que por lo menos al sindicato acuden mayormente esas personas en busca, efectivamente, y reitero la idea, en busca de organización colectiva, es decir, lo que nos vemos en el día a día, que parece que la pobreza a día de hoy se individualiza, que hay un aislamiento generalizado respecto a los problemas sociales, incluso se llega a culpabilizar desde determinados sectores institucionales también de la situación concreta de cada persona y no se atiende nunca primero al hecho sistémico y sobre todo muchas veces se le señala por una organización colectiva para en defensa de sus condiciones de vida. Un último apunte, yo creo, con los datos que has dado, en estos 4 años que llevamos de andadura sí que vemos un aumento sobre todo de situaciones en gran deterioro, ya no solo muchas igual derivadas por la vivienda, pero con el tema de la alimentación. La gente no, o sea, está pasando hambre, mucha gente que viene no tiene para comer, no tiene para dormir, o sea, es bueno, y creo que ahí ha habido un deterioro bastante importante, ¿no? Y a mí me parece muy importante, por eso lo remarcamos mucho desde la red, ¿no? Que es verdad que dentro de las tasas, o sea, comparativamente con otras comunidades autónomas, siempre estamos somos de los top, digamos, ¿no? De las comunidades autónomas que mejores indicadores tenemos, pero nuestra trayectoria de los últimos años cada vez vamos a peor y, como decíamos, eso, la tasa de pobreza, que quiere decir que que tienes menos de 916 euros al mes por unidad de consumo, eso estamos en 93.000 personas en Navarra y eso es un dato, eso es un 14%, entonces es un dato que hay que tener en cuenta, considerarlo y hay que poner políticas para que esto se revierta de alguna manera, ¿no? Bueno, yo me implico en Akitoki, primero fui como beneficiaria. Fui en busca de alimento porque estaba por una mala situación. Había llegado de mi país recientemente y estaba sola. Una vez que vi el proceso, que lo viví, que vi cómo era todo, a medida que van pasando, ya tengo 2 años con ellos, me he dado cuenta que en Akitoki no solamente se combate lo que es alimentación, no solamente se va y se recibe una alimentación, no, en Akitoki tenemos una política donde hacemos un acompañamiento a la persona, donde puedes ir a hablar con nosotros. Es como una familia, ¿sabes? Encuentras en Akitoki ese apoyo que has dejado fuera, que has dejado en tu país. En Akitoki todos, si tenemos un problema, lo comentamos, hablamos, es una red de apoyo, es como la plataforma para hacer de esta sociedad un mejor cambio. Que tengamos todas las mismas oportunidades. No solamente vas y buscas este alimento como hacen en otros sitios y ya te vas a tu casa y pasa. No. Acá tocamos temas un poco más sensibles, nos acompañamos, hacemos reuniones, nos integramos, hacemos fiestas,
compartimos con los críos. Es la base fundamental, es lo que me gusta de Hakitoki. Que tengas, yo te lo hablo de mi plan personal, estoy sola, vengo de Colombia, estoy totalmente sola. Hay momentos de mi vida en que estuve en una situación en que me encerré hacia mí misma. Y eso sé que a muchas personas que vienen de países diferentes les pasa lo mismo. En Hakitoki tratamos de hacer su vida un poco más estable. Que no solo tengan que pensar en las deudas o en que no tienes alimento o en que no tienes dónde estar, sino que vas ahí y te sientes como en un lugar seguro, como en tu espacio donde puedas contar y puedas confiar con las personas que estás. La chantrea apoya mucho a Hakitoki, en el sentido cuando se les pide ayuda, cuando se hacen integraciones con el barrio, cuando se ha pedido la solidaridad del barrio hacia nosotros, ellos siempre nos han abierto las puertas, nos han dado esa oportunidad de seguir adelante y de estar apoyando este proyecto. Viví en otro barrio donde te miraban por encima del hombro, donde muchas veces ciertos de personas te miraban así porque eres inmigrante. En Hakitoki no he sentido eso. He sentido que estoy como en mi tierra, he sentido que pertenezco a ese barrio, que la gente de ahí es muy humilde y te da el apoyo y siempre están contando contigo. Bueno, yo creo que en estos 4 años hemos visto un proceso bastante similar y es precisamente lo que tú dices. Yo creo que este tipo de organizaciones de tanto sindicatos de vivienda o redes de apoyo mutuo, despensas solidarias, lo que precisamente hacen es eso, ¿no? Hacer de problemas individuales que tú estás, sobre todo población migrante, lo que has dicho, ¿no? Que viene, que te los estás comiendo en casa con patatas, hacerlos colectivos y a través de ahí ir construyendo una pequeña comunidad política, una pequeña comunidad humana y a través de las luchas que dirigimos, porque no solo es una cuestión, ¿no? Es también un enfrentamiento, sobre todo en el sindicalismo de vivienda, pero también con el tema de la alimentación. Si entramos en subidas de la cesta de la compra, entramos quienes están manejando los índices alimenticios, bueno, pues como hemos dicho antes, sistémico y entonces todo eso genera yo creo que un sentir colectivo y sobre todo humano más allá de las necesidades materiales concretas, sino va mucho más de que nosotros también hemos tenido experiencias de... O sea, hay personas en Aritu que siguen militando, que siguen participando, que siguen acudiendo a las cuestiones ya por una vinculación tan emocional, de vínculo afectivo y de vínculo político, ¿no? O sea... Y un pequeño apunte con lo que está saliendo de igual nuestra actividad, por sumarle, sí que me parece importante. Evidentemente es muy importante satisfacer las necesidades materiales de alimentación, vivienda, esas cuestiones. Es importantísimo hacer comunidad de lucha y concienciarnos y organizarnos cada vez mejor. Y otro apunte me parece que es importante visibilizar estas realidades, ¿no? O sea, pinchar un poco la burbuja de que todo está bien, todo está normal, que no hay personas en una precariedad extrema. Creo que también vale mucho para eso, ¿no? En la chantrea yo he ido viendo ese proceso también, ¿no? Sí. Que con las diferentes dinámicas que vamos haciendo, pues bueno, nos damos a conocer nuestra situación y eso puede generar movimientos más fuertes y olas de cambio e implicar al resto del barrio, en nuestro caso también, ¿no? Nosotros decimos siempre que no es un problema de Hakitoki exclusivamente, ¿no? Sí. Nos gustaría generar una red mayor a Hakitoki, que el barrio se implique y realmente articular. Eso es lo que siempre hemos tenido, esa gran colaboración del barrio. Siempre que hemos necesitado, hemos pedido una ayuda, hemos extendido la mano, el barrio nos ha colaborado y ha estado ahí siempre para nosotros. Eso sí, siempre hay que agradecerlo mucho y por eso decimos que si no fuera por la chantrea en general, Hakitoki no estaría en el momento que está. Está claro que la vivienda es, como decía, uno de los principales factores que tienen como consecuencia la pobreza o la exclusión social, porque ahora mismo el acceso a la vivienda, lo que es un derecho, lo que debería ser un derecho que está recogido en la Carta de Derechos Humanos, el derecho a la vivienda, se ha convertido casi en un artículo de lujo, ¿no? Entonces, desde el momento en que eso es un bien mercantil con el que puedes sacar mucho beneficio, pues que dejas fuera, abres una problemática que es lo que tenemos ahora. Esto ha sido un tsunami que ya se venía viendo desde hacía mucho tiempo
y hay que revertir también, porque ahora acceder a un alquiler es casi imposible. Además, si no tienes, ya si estás en una situación irregular, es todavía más difícil, pero bueno, está siendo casi inaccesible para muchos sectores, para mucha gente, ¿no? Tenemos casos, la gente joven tampoco puede acceder, personas migrantes, personas que han vivido siempre al alquiler y les cambian, les suena el alquiler de una manera tan grande, entonces, bueno, tan elevada, pues que está haciendo que se está desajustando mucho pues nuestro modo de vida. Y aquí o se hacen unas políticas públicas que realmente se focalicen en esto y que haya, lo que decíamos, muchísima más oferta de vivienda pública de alquiler, que es muy complicado porque ahora mismo hay muy poca y eso lleva un tiempo y la emergencia es ahora, estamos hablando de situaciones de emergencia, pues se tienen que hacer otras propuestas, bueno, pues como son las ayudas al mercado, a las viviendas del mercado libre, el potenciar más el fondo social de vivienda y luego pues tener mucho, pues focalizarse mucho en todas las dinámicas que hay o sea, hay que hacer seguimiento de lo que está ocurriendo con la vivienda, ¿no? Como decías antes, Denise, del tema del empadronamiento, no es posible que sepamos que se está cobrando por empadronar, porque eso es lo que te da la llave al acceso a todos los derechos, empezando por sanidad, y sabemos que se está cobrando por eso y se siga haciendo. Entonces hay que tener ahí un seguimiento muchísimo más exhaustivo de lo que pasa con la vivienda, además de todo el sistema de ayudas y políticas que tienen que beneficiar a que la vivienda sea vivienda pública y accesible. Bueno, desde el Sindicato de Vivienda de Aritu y bueno, pensamos que la vivienda a día de hoy es un problema estructural, es un problema estructural precisamente por lo que has dicho tú, se ha convertido en una mercancía, es decir, tú accedes a una vivienda en base a un condicionamiento económico y normalmente eso revierte en que tú te vas empobreciendo cada vez más y otros se generan más dinero a nuestra costa constantemente. Y pensamos precisamente eso, que hasta ahora bueno, las medidas públicas o institucionales en cuestión de vivienda que ha habido no han ido a favorecer en ningún momento digamos, a las capas sociales o a la clase trabajadora en su conjunto, sino que ha revertido en seguir amasando negocio para aquellos propietarios que siguen alquilándolas o construyéndolas, ¿no? Se habla de construcción de más vivienda pública cuando hay, según un informe de ELA, 25.000 viviendas vacías en Navarra, ¿no? Se habla de incentivos, bonos, ¿no? Hace poco, ¿no? Desde el Estado, desde el gobierno español, se hablaba de los bonos a incentivos que van a revertir en propietarios, al fin y al cabo. Se habla mucho de la ley de vivienda, pero hay muchas cuestiones que ni se cumplen y es muy difícil hacerlas cumplirlas, con lo que Inmobiliaria sigue cobrando honorarios bajo otros conceptos, las ayudas que se generan a través de, como David y demás, vienen a parar a manos otra vez de propietarios, te hago el contrato a este nivel, entonces esos me los das en negro, entonces no sé qué, tal. Entonces, realmente no hay políticas públicas efectivas a día de hoy y pensamos que no creo que las haya en un futuro si no hay una apuesta valiente de, evidentemente, confrontación con aquellos sectores, o sea, con un sector inmobiliario que cada vez se hace que cada vez amasa más dinero. Entonces pensamos que a día de hoy no hay política pública efectiva que ataje el problema de la vivienda y desde el sindicalismo social de vivienda apostamos por la organización, por dirigir a cabo luchas confrontativas con esta cuestión y a organizarnos cada vez más ampliamente. Ese es el fruto de nuestro caso, de que estamos organizados con más sindicatos de vivienda, la red de sindicatos de Euskal Herria, ¿no? Entonces sí que pensamos que a día de hoy las instituciones que encima normalmente triunfalistamente anuncian cada cambio, ¿no? en la ley o cada medida que toman, esta última con la cuestión de las zonas tensionadas, que como ejemplo está la de Barcelona, que bueno, que está bien, que se ha conseguido bajar sí, va a comentar, sí, ¿no? Un 5% el alquiler en no sé cuántos años en todo Barcelona, pero ahí estamos en las mismas. No va a ser para toda vivienda, no, en algunas ya van a hacerle al tope, es decir, no va a haber una reducción del alquiler
Y normalmente esas cuestiones, como bien he dicho antes, son muy trampeables. Ahí están las viviendas, los contratos de temporada, que normalmente se usa bajo la excusa para poder quitar derechos a la inquilina, bueno, etcétera, etcétera. En los pisos turísticos, la turistificación también, pues si entra por un lado, vale, se hace esta ley, pero por el otro lado te sale el truco, o sea, quiero decir... O sea, yo creo que sí que se están intentando hacer políticas públicas que mejoren la situación, pero lo que dices, ¿realmente están siendo una solución? La ley de vivienda, que para la red de pobreza pues fue una ley de vivienda, pues, era algo muy demandado y era un hito tener la ley de vivienda, pero nosotros ahora nos pasa que como la ley de vivienda protege mucho más a las personas vulnerables, pues ya en el momento que una persona propietaria vea que hay riesgo en que esa persona sea vulnerable, pues ya no la alquila. O sea, ¿no? Y en ese sentido, concretamente, con la comunidad, o sea, en procesos de desahucio judiciales, o sea, lanzamientos, vaya, la vulnerabilidad por parte del juez se ha denegado, a pesar de haber informe de vulnerabilidad por parte de la trabajadora social. Es decir, está en manos, una vez del aparato judicial, enfrente de un desahucio, estipular si esa persona, si acepta el recurso de vulnerabilidad o no. Y un poco ahí por donde apunta Sesu, nosotros en Jakituki decimos que las instituciones no llegan ni van a llegar, ¿no? O sea, por las limitaciones claras que planteabas tú. Eso no nos exime de denunciar y de intentar apretar para que lleguen más de lo que llegan. Eso es evidente. Pero sí que creo que es importante dar la batalla de las ideas en el sentido de que la mayoría de políticas sociales tienen el foco equivocado, ¿no? Por donde apuntabais vosotros. Al final están ahondando en la desigualdad de la estructura de clase, ¿no? Están bonificando siempre a las grandes eléctricas, a los grandes tenedores, a los grandes productores de alimentación, para aliviar el bolsillo del que tiene que pagar, pero ahondando aún más en esa desigualdad, ¿no? Que nos va a generar aún más problemas a futuro. Y es algo que está extendidísimo, ¿no? en nuestros barrios también, ¿no? Que el Estado me ayuda a pagar el alquiler. Pues bueno, sí, puedes ayudarte en tu situación individual, pero al final estamos generando un monstruo mayor. Hay una hoja de ruta para las personas sin hogar que se ha puesto, bueno, una hoja de ruta estatal para las personas sin hogar que se debería recoger y hacerlo aquí, no solamente desde el Ayuntamiento de Pamplona, que parece que es el responsable de todas las personas que están llegando y están en situación de calle, sino que esto es algo que se tiene que ver desde el punto de vista, desde el gobierno, ¿no? Porque esto es circunstancial que estén en Iruña porque es el ayuntamiento que más capacidad tiene el albergue, pero esto es algo que se tiene que abordar desde todos los municipios que componen esta comunidad y desde luego desde el Gobierno de Navarra. Entonces sí que el ayuntamiento ha puesto en marcha algunos recursos. La situación que hay ahora mismo es que las personas que llegan, o sea, es que va todo muy vinculado a las posibilidades que tienes llegando, o sea, las posibilidades reales que tienes de incluirte en una sociedad. La primera es que no tienes permiso de trabajo. Entonces ya no tienes permiso de trabajo, no puedes, estás en situación de calle, no te puedes empadronar en ningún lado, no tienes derecho a nada, ni a salud, a los servicios sociales. Entonces ahí sí que hay que hacer un trabajo que hay que dar una respuesta que aborde esta realidad que cada vez va a ir en aumento, porque lo estamos viendo en todas las fronteras, lo estamos viendo en Canarias, que hablabas de los menores. Canarias ahora mismo tiene 5.000 menores acogidos y está pidiendo, por favor, a las comunidades autónomas que le ayuden y nadie está haciendo nada, ¿no? Es verdad que en situación de calle yo creo que no hay menores, porque sí que los menores es competencia del Gobierno de Navarra asumir su tutela. Pero sí que es cierto que hay unas segundas migraciones que están llegando y las personas llegan aquí y no tienen una respuesta acorde a su situación y eso hay que abordarlo. Y hay que tener esta hoja de ruta de las personas sin hogar, hay que plantearla y hay que realizarla, porque al final se hacen muchos documentos pero no se hace efectivo, ¿no? Y no se hace efectivo a tiempo, porque las entidades que trabajan con las personas que están en situación de calle, siempre, todos los años estamos en la misma situación. Llega la ola de frío y parece que solamente es en la ola de frío cuando hay que abordarlo. No, esto es algo estructural, que está para quedarse y hay que abordarlo de otra manera.
Sí, nosotros un poco la realidad que tenemos también con las personas en situación de calle es que es una constante, vaya, o sea, que no es algo, no hay una solución, no se ha dado, por supuesto, en las instituciones y nosotros tampoco, no hay una capacidad para dar una solución colectiva a esto, es decir, se genera un problema que esto encima tiene consecuencias también con la percepción social de la pobreza, con todos los sectores que ahora mismo se están derechizando. Bueno, tenemos ahí el caso de Donosti, tenemos tal, pero esto tiene mucha vinculación con ese auge de la ultraderecha también, por cómo los medios tratan este tipo de situaciones y demás, eso por comentarlo también, pero yo creo que ahora mismo, en concreto en Iruña, tenemos este problema. Sí que hay sectores, hay un marco que se llama Ola de Frío, que hay diferentes colectivos sociales, el cual, bueno, ya conocéis. Sí, la Ola de Frío, sí. Sí, eso es. Y sí que está intentando movilizar y presionar institucionalmente, ¿no?, al ayuntamiento, sobre todo, para que dote de más recursos estos, pero también me parece significativo, evidentemente, si aquí cada vez hay más recursos, puede que venga más gente a Iruña, pero a la vez bueno, pues vamos a poner los recursos necesarios. Es decir, estamos hablando de que hay más de 200 personas en la calle. Yo sé que alguna familia sí que me consta de que ha habido. Sí, que esa es otra, que a la vez los recursos que puedas poner tú, como son, bueno, pues ciertos recursos que pueda tener gente individual o la misma ocupación, se criminalizan, ¿no? Y eso yo creo que hay que señalarlo también, que no solo no llegas, existe un problema latente, no hay soluciones para ello desde la parte, digamos, institucional, pero cuando hay una autoorganización popular también se condena eso. Entonces es una situación un poco rocambolesca, yo creo, y también pienso lo que he dicho antes de cara a vender ciertas soluciones como triunfalistas. Es mejor ir trabajando poco a poco e intentar crear los recursos necesarios y, sobre todo, si hay gente que está peleando por eso e intentando crear recursos propios, no cortar ralas, ¿no? Y es cierto que se producen movimientos migratorios secundarios, que se dicen a mucha gente que ha estado en otra comunidad autónoma y que se va moviendo, porque lógicamente todo el mundo busca su mejor, o sea, busca mejorar su situación personal, y donde puede tener mejor o mayor acceso a derechos es que lo va a intentar, ¿no? Y entonces ahí sí que hay que poner el foco. Por un lado, es que deberíamos trabajar de manera solidaria todas las comunidades autónomas que conforman este país, pero por lo que digo, ya se ve con el caso de Canarias que no hay una respuesta unitaria ni solidaria. Estamos haciendo un poco como en Europa, ¿no? Que Europa al final va cerrando fronteras y que asuman todas las consecuencias los países que están en frontera, ¿no? Y nosotros, pues mientras si podemos ir cerrando, pues cada vez se está produciendo más esta insolidaridad, ¿no?, entre todos, entre países europeos, entre comunidades autónomas. Entonces, bueno, pues al final es un tema que hay que abordarlo desde un punto de vista estructural, porque está para quedarse y cada vez va a haber muchísimo más movilidad, porque es que la situación en todos los sitios es cada vez peor e influye mucho en nuestro modelo económico, como hemos vaciado de recursos a muchos países, y ya no solamente huir de determinadas situaciones de peligro, ¿no?, sino que es que no puedes sobrevivir porque no tienes medios de subsistencia. Entre que se han quitado recursos, el cambio climático, pues esto va a generar muchísima más movilidad y hay que estar preparados. Y aquí, pues sí, si no puedes como institución, pues pues que se permita a la sociedad civil organizarse, ¿no? Pero sí que es cierto que hay que tener una hoja de ruta que esté muchísimo más, que sea una hoja de ruta de verdad, que se utilice, que sea algo que permita, en la medida de lo posible, pues hacer las cosas de manera organizada, y que sea desde un punto de vista desde el Gobierno de Navarra, no solamente desde ayuntamientos, sino que esto se tiene que dirigir, ¿no?, y organizar. Hay muchas personas que de pronto no la usan la hoja de ruta porque no tienen un empadronamiento o porque no son legales, con miedo a que de pronto los vayan a deportar a su país, ¿sabes? Muchas personas se abstienen de usar esa ruta, es por eso. Y aparte de solamente empezar con el problema o buscarle soluciones ahora que vino el invierno, es como que buscar solución de raíz, desde un principio, porque ¿qué haces con que me des
una posada o vaya a un refugio durante 3 meses y el resto del año otra vez a la calle sin nada. En plan, es como que la solución hay que cortarla desde la raíz. O sea, usar una hoja de ruta o una solución donde puedas brindarle apoyo a esa persona durante todo el año, o por lo menos hasta que ella pueda solucionar un poco sus problemas por X o Y motivos que esté pasando. Hay un acuerdo con se está trabajando en el acuerdo con la Federación de Municipios y Concejos para ver cómo empadronar a las personas que no pueden porque están en una vivienda subarrendada y no les permite. Hay muchas aristas, y eso sí que se está intentando igualar en todos los municipios. Pero tiene que ser independiente de este empadronamiento, de tenerlo o no, que tú puedas acceder a tener a eso, los servicios sociales, tener un itinerario, poder tener una hoja de ruta hacia tu inclusión, ¿no? Ya que no se puede porque la ley de extranjería no te permite trabajar y no te permite, no te permite esa inclusión, por lo menos hasta entonces, hasta que puedas ya tener tus papeles, por lo menos que tengas un proceso ahí, que vayas acompañado y que puedas pues rehacer tu vida aquí de cero, ¿no? A nivel de barrios, lo comentamos eso también, sí que nos preocupa muchísimo ciertos discursos que se están induciendo desde la derecha, desde la ultraderecha, ¿no? Y que parece que nos quieren abocar a una guerra entre pobres o a una guerra de competencia de penúltimo pobres, contra el último, ¿no? Y sí que creemos que es importante invitar a la gente a que no muerda ese anzuelo, a que realmente ponga el foco de los responsables de esta sociedad donde es, que siempre es arriba y nunca es abajo, y denunciar esto, ¿no? Que nos parece una vergüenza que los mismos que han generado durante un montón de años políticas coloniales, políticas imperialistas, han generado políticas neoliberales, aquí también han generado esa desigualdad. Ahora nos vengan a contar el cuento de que nuestro problema son los inmigrantes que están en situación de calle, ¿no? Nos parece una cuestión de vergüenza y creemos que es una batalla que hay que dar también, ¿no? en los barrios. Y además, que a mí no me gusta tampoco esta visión economicista de la migración, pero está estudiado que hace falta población migrante, porque somos un país envejecido. Lo mismo pasa en Navarra. En Navarra el envejecimiento es obvio y hace falta mucha población que pueda continuar trabajando, y para eso hace falta una inclusión sociolaboral de todas las personas que están llegando y que se les permita, ¿no? Y que se les acompañe en ese proceso. Entonces sí que es importante la sensibilización a la sociedad, que es muy difícil porque cada vez está más polarizada, y es así, cada vez es más difícil para todo el mundo el día a día, y entonces pues eso, pues te ponen en contra de el que está por debajo de ti, de la competencia de recursos, y eso tenemos que hacer un esfuerzo como entidades y como red y como sociedad para impedir que vaya a más, y hay que contrarrestar esos discursos. Lo que pasa que es verdad que es difícil porque hay mucho poder en los medios de comunicación y mucho interés, ¿no? para conseguir ciertas políticas. Yo le pediría que fueran un poco más solidarios, que estemos un poco más dispuestos a hacer tú el cambio, no esperar a que las demás personas lo hagan, o esperar a que el gobierno lo haga o las instituciones lo hagan. Ser tú la persona que apoyas, que ayudas cuando se necesita ese apoyo. El cambio empieza desde la persona. Luego ya vas poco a poco generando cambio en las demás personas. Hakitoki, Arito y Aray hacen un buen trabajo, pero necesitamos más personas solidarias, personas que estén dispuestas a ayudarnos y a luchar. Todos para el mismo lado. Sí, yo creo que un poco en esa dirección, y también pues teniendo en cuenta las organizaciones justo que somos Aritu y Hakitoki, pues dar importancia al valor de la solidaridad, de la solidaridad de clase, del apoyo mutuo, de la construcción de esa comunidad, del potenciar esas luchas que poco a poco van cogiendo su fruto tanto en Iruña, Nafarroa o en Euskal Herria, ¿no? Que es otro modelo de organización, es un compartir entre iguales, es un luchar entre iguales a esos señalamientos del sistema capitalista, de la ley de extranjería, ¿no? de
de la vulneración de derechos constante, ¿no? y esa defensa de las necesidades básicas de la vida de una manera colectiva y no dejarla a ese aislamiento que tanto daño ha hecho a sobre todo a muchos sectores, ¿no? de la población trabajadora, y yo haría pues eso, animaría también a organizarse, a seguir organizándose de manera más amplia. Y sobre todo lo que has dicho tú, ¿no? Que no podemos estar esperando a cierto tipo de políticas públicas, porque muchas veces esas políticas públicas pueden llegar a ser parte del problema, ¿no? Entonces, poner en valor lo que has dicho. Creo que eso es muy importante, las políticas públicas, aunque es verdad que muchas veces no consiguen lo que buscan, ¿no? Pero bueno, a mí es insistir en que la pobreza y la exclusión social es un problema, es una consecuencia de un problema estructural, que es multidimensional y multicausal, y que hay que abordar todas las causas que provocan que una persona esté en riesgo de pobreza. Y como hemos dicho, vivienda, salud, educación, que no hemos hablado de la educación, ¿no? de que aquí en Navarra también hay un abandono escolar importante. Todas esas cosas hay que pelear y se tiene que hacer desde unas políticas públicas activas que tengan como objetivo la erradicación de la pobreza. Yo, por no repetirme con los compañeros, voy a traer al recuerdo una pancarta que sacamos una vez en la Chantrea, invitar a la gente a la reflexión. Decíamos que está muy feo echar la culpa de tus problemas a los de abajo en lugar de enfrentarte a los de arriba, ¿no? Entonces, invitar a la gente a organizarse, a luchar, a participar en estas redes de apoyo mutuo y que esa es la que nos queda, ¿no? Para darle la vuelta a la tortilla.